Una vez más le damos gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que nos da de poder en este día del Señor congregarnos para adorarle a Él Espíritu en verdad, y qué mejor manera de empezar una semana nueva. Antes de empezar la lección, vamos a ir al trono de Dios en una oración. Padre Santo que estás en los cielos, te venimos dando gracias una vez más por esta oportunidad que nos da, este privilegio de poder congregarnos el primer día de la semana para darte a ti la honra y la gloria, Señor. Te pedimos las bendiciones sobre cada una de las personas que se encuentran aquí, Señor. Sé con cada una de ellas. Te pedimos, Señor, que ahora que partimos el pan de la vida, que estas palabras que escuchemos, que vayan a nuestros corazones para dirigirnos y instruirnos en los caminos de tu verdad para hacer tu santa voluntad. Te pedimos que todo esto es hecho para tu honra y tu gloria, y a ti te damos toda esa honra y gloria, Señor, y pedimos que ayudes a dirigirnos en hacer la voluntad de nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Todo esto lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta tarde vamos a estar viendo qué realmente te asusta, a qué le tienes temor. Y es algo que todos nosotros hemos tenido la experiencia de tener miedo, tener temor a algo, pero hay algo que realmente de veras nos asusta. Quizás sea los truenos, cuando se vienen las tempestades, y a veces que se viene la lluvia y hay truenos, hay relámpagos, y a veces hasta parece que pegan bien cerquita de la casa, y a los niños o a adultos también muchas veces les da temor por esto. Quizás sea el agua, el mar, ir en un crucero, en un barco, y subirte en un de esos y pensar que se va a sumir como el Titanic. Diera temor eso también. Vemos en la televisión los incendios de las quemazones que hay en California, en esos lugares donde se queman esos bosques y entran los bomberos y pueden ser atrapados ahí por el incendio, o quizás algo nuclear. Leemos y vemos de esa bomba que dejaron caer en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, que destruyó esa ciudad, de esa gente que vivían ahí. O un tiburón entrar al agua y que sea atacado por un tiburón. Mucha gente es nomás una pequeña cosita, un insecto, una cosita así, que una ratita. Brincan, saltan, gritan por el temor a eso. ¿Qué es lo que realmente le tienes temor? Vemos que hay muchas cosas en el mundo que le podemos tener temor. Y es obvio. Hay muchas cosas que existen que nos pueden asustar. Hasta en la escritura, si vamos al libro de Job, en el capítulo 40, en Job, en el capítulo 40, y vamos a estar viendo ahí en el versículo 15, empezando en el versículo 15, Job, capítulo 40, y en el versículo 15, ahí nos dice la escritura: he aquí ahora Behemoth, al cual hice como a ti, que como hierba, como el buey, he aquí ahora su fuerza está en sus lomos y su vigor en sus músculos de su vientre. Mueve su cola como un cerdo. Entretejidos están los tendones de sus muslos. Los huesos son tubos de bronce.
sus miembros como barras de hierro. Es la primera de las obras de Dios, que solo se hacedor le acerque su espalda. Aquí describe esta cosa, esta creación, este predator que hizo Dios, y el temor a él. Aquí en el libro de Job lo vemos. Vemos que hay varias cosas en esta vida que se puede temer. Vemos que en Génesis también Dios le dice al hombre en el jardín, ahí en el capítulo 9 de Génesis capítulo 9 y empezando en el versículo 2. Génesis capítulo 9 y en el versículo 2. Habla aquí la escritura sobre el temor. Dice, y el temor y el terror de vosotros estará sobre todos los animales de la tierra y sobre todas las aves del cielo y de todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todo es lo doy como os di la hierba verde, pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Vemos que hay ciertos, hasta Dios al hombre, hay ciertos animalitos que temen al hombre, los que son dóciles, los que uno, ¿verdad?, se arrima y corren, las ardillas, no se dejan pescar porque temen, corren. Hasta eso Dios hizo la capacidad que otras cosas temieran al hombre, también tener ese temor para el hombre. Pero quizás no son estas cosas que nos dan el más temor. No vemos en la selva, o no vemos que vamos a ser atacados por leones o por cosas así. Pero el hombre tiene gran temor también. En la sociedad que vivimos, quizás es que voy a perder mi trabajo. Todos los días que uno se levanta y Dios le da la oportunidad de salir a trabajar, siempre hay ese temor de entrar a la oficina del gerente o el que dirige, ¿verdad?, el trabajo, y que te diga, ya no tienes trabajo. Entra ahí el temor. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿Con qué vamos a pagar la renta, los biles, la comida, mantener a nuestros hijos? Entra un temor. Esa es una de las cosas que pasan en la vida, en la sociedad. No poder pagar las cosas que tenemos, las posesiones, el carro, la casa, todas esas cosas. Que si la casa se nos quema, si perdemos nuestra casa, nuestro hogar, todas las posiciones que tenemos adentro de la casa, es un temor. Nosotros hemos pasado por esa experiencia. Se nos quemó nuestro hogar y entra un temor porque en ese tiempo una de las cosas no sabemos o no sabíamos dónde íbamos a vivir, porque ya no teníamos a dónde ir, simplemente el carro, ya no teníamos ropa, ya no teníamos muebles, ya no teníamos nada. Y entraba un temor porque qué del día de mañana. Pero se nos olvida que podemos confiar en Dios. Y hasta hoy en día estamos aquí. Y Dios no nos ha dejado. Pero existe ese temor. Que si nuestro ser querido se muere y estamos solos, ya no tenemos a nadie. Uno va pensando, entre más viejo, se mueren sus tíos, sus tías, su padre, su madre,
su hermano, su hermana, y hay menos y menos gente, su esposo, su esposa, y a ese temor, me voy a quedar solo en esta vida. Entra ese temor, una enfermedad terminal, que nos digan, tienes una enfermedad que no tiene cura. Entra el temor. ¿Qué es de esto? ¿Qué es del otro? Nos ponemos a pensar de todas estas cosas. Y sí es posible que pasen esas cosas, quizás no hoy, pero mañana. Es posible, pueden pasar. El hombre también puede ser un temor, como he dicho, para el otro hombre, para otra persona. Lo hemos visto en el estudio que hemos estado haciendo de los apóstoles, cómo estos judíos perseguían a los otros hombres que no eran amenazas, no eran enemigos, simplemente creían predicar la verdad, pero los perseguían para hacerles mal, para que entraran en temor, para que pararan de predicar a Jesús. Ahí, si vamos a Proverbios, en el capítulo 29, Proverbios 29, ahí en Proverbios 29 y viendo el versículo, vamos a ver el versículo 25. Dice ahí, el temor al hombre es un lazo, porque el que confía en el Señor estará seguro. Muchas veces tenemos miedo al hombre, y el hombre causa temor sobre el otro hombre, pero si confiamos en el Señor, tenemos seguridad. No hay que temer cuando confiamos en el Señor. Mismo Señor ahí, el apóstol Juan escribe, ahí si vamos a Juan en el capítulo 20, ahí inspirado el apóstol Juan por el Espíritu Santo, en Juan capítulo 20 y en el versículo 19, dice ahí, entonces al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. El hombre causa terror en el otro hombre. Estaban estos temiendo a los judíos. Estaban ahí, dice, encerrados los discípulos por miedo a los judíos. Pero cuando Jesús llega entre ellos, dice Jesús, vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Cuando tenemos miedo, pero Jesús está en medio, tenemos paz. Se va el temor. Tenemos paz, ya no tenemos ese miedo, ese temor. No hay nada malo en tener temor. Todos hemos tenido temor, especialmente como niños. Hay niños que se dedican a asustar a otros niños, especialmente cuando son mayores, más grandes, los asustan, les causan temor. Y no es malo tener temor, como he dicho, hay muchas cosas que nos causan el temor. Vemos el ejemplo del temor que es apropiado ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 5, si vamos a Hechos, capítulo 5, ahí en el capítulo 5, empezando en el versículo 5, Hechos,
capítulo 5, el versículo 5 y en delante. Dice ahí, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron, y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo le dieron sepultura. Después de un lapso como de 3 horas entró su mujer, y no sabiendo lo que había sucedido, y Pedro le preguntó, dime, ¿vendiste el terreno en tanto? Y ella dijo, sí, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, porque os pusisteis de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor. Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Hay un temor apropiado. Ese es el temor a las cosas de Dios. Tener reverencia, respeto a Dios, al Señor. Estas dos personas, Ananías y Zafira, echaron mentiras. No tuvieron temor a Dios y murieron allí. Entonces cayó gran temor sobre la iglesia. Vieron que con Dios no podemos hacer lo que queremos, no podemos jugar con Dios. Debemos de temer a Dios. Ese es el temor que habla la Biblia, de temor, respeto, obediencia a Dios. Dios no quiere que vivamos nuestras vidas diarias en temor, temiendo que voy a salir de aquí y me va a atropellar un carro, o que voy a salir de aquí, que me va a pasar esto, o me va a pasar lo otro. Si me pasa y soy fiel, confío en mi destino, que va a ser estar con Él. No temer esas cosas, sino que temer al Dios viviente, que no estoy viviendo, que no estoy obedeciendo a lo que Él dice. Temor debe estar sobre esas personas en el mundo que no han obedecido el Evangelio, porque ¿qué de mañana? Que si mueren fuera de Cristo, están perdidas para siempre. Nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de hacer las cosas bien con Dios, pero el mundo que está muerto en pecado, pero ¿dónde está el temor? Si tuvieran temor, estos asientos estuvieran llenos de gente que temen a Dios, que temen al Señor, de lo que va a ser al final, en el día del juicio. Ese es el temor apropiado, temer a Dios y las cosas de Dios. Es el respeto apropiado que le debemos de dar a Dios. Allí, si pasamos al capítulo 9, ahí mismo en el libro de los Hechos, ahí en Hechos capítulo 9, y vamos a ver ahí en el versículo 31, Hechos capítulo 9 y versículo 31. Dice ahí, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguían creciendo. Este es el respeto apropiado que debemos tener por Dios. Ahí leemos, dice, entre tanto la iglesia gozaba de paz en todos estos lugares, en Judea, en Galilea, en Samaria. Era edificada. Cuando nos reunimos como los santos aquí, como hablamos el miércoles en el estudio,
y el hermano hacía el comentario, nos edificamos en todo. Venimos y participamos de la cena del Señor, en los himnos que cantamos, nos edificamos por las palabras que leemos y cantamos con el Espíritu, en la palabra de Dios, en todas estas cosas. Y la iglesia se edificaba. Dice, ¿y cómo andaba? La iglesia andaba en el temor del Señor, en ese respeto que le tenían al Señor. Andaban según como Él. Y hemos visto en las iglesias del Nuevo Testamento, en la obediencia, obedecían, tenían fe, obedecían las cosas, tenían ese temor, tenían ese respeto. ¿A poco después de que ellos vieron lo que le pasó a Ananías y a Zafira, no tenían ese temor a Dios? ¿Vieron que instantáneamente ahí cayeron muertos? ¿A poco no tuvieron temor? Dice que toda la iglesia tuvo temor. Pero a nosotros muchas veces se nos olvida que debemos de tener ese temor a Dios. Porque si a alguien nos puede hacer algo, es Él. Y no injustamente nos va a castigar porque somos desobedientes. Porque aquí dice que la iglesia andaba en el temor del Señor y era fortalecida por el Espíritu Santo. Tenían ese temor, tenían el Espíritu Santo y seguían creciendo. ¿Cómo es que crecían después de la persecución? Después de que los perseguían, después que los echaban a la cárcel, después que les querían matar. Seguían creciendo porque tenían ese temor a Dios. Tenían ese respeto a Dios. Muchas veces a nosotros se nos olvida eso. Que si a alguien debemos de respetar es a Dios. Muchas veces respetamos más al hombre que a Dios. Cuando no respetamos a Dios, estamos errando. No estamos, como habla Pablo, que hay una marca y debemos de lanzar hacia la marca y pegarle a la marca. Le estamos pasando, le estamos errando cuando no tenemos ese respeto para Dios, para el Señor. Por eso es que ahí le escribe a la iglesia en Roma y a nuestros hermanos ahí en Roma, en el capítulo 3 de Romanos. Ahí en Romanos capítulo 3 y empezando en el versículo 12. Aquí, inspirado Pablo por el Espíritu Santo, dice, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continua su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos y no han conocido la senda de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso han perdido pegarle a la marca. No hay respeto para Dios. Por eso es que dice esto el apóstol aquí. Cuando no hay respeto para Dios, no hay nada. Pero luego él pasa a decir qué son las consecuencias. ¿Qué les pasa por esto? Ahí mismo en el capítulo 3 y abajito ahí en el versículo 19, sigue y dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley,
lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante de Dios. Porque por las obras de la ley ninguno será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo por todos los que creen, porque no hay distinción. Pero cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces ahí pasa y nos dice qué pasa con ellos por esto, el resultado. Entonces nosotros como cristianos tenemos una plataforma cristiana. Tenemos una plataforma cristiana que basamos o debemos basar nuestras vidas, que nos dice la Escritura. Y Pablo sigue escribiendo sobre esto ahí en 2 Corintios. En 2 Corintios, en el capítulo 7, 2 Corintios capítulo 7, ahí nos dice en el primer versículo, dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionada la santidad en el temor de Dios. Todo esto no va a pasar nomás si tenemos ese temor, ese respeto para Dios. Y aquí nos está diciendo el apóstol, tenemos esas promesas, vamos a limpiarnos de todas esas cosas que son pecaminosas, que son de pecado, perfeccionándonos en unas vidas santas por el temor que tenemos a Dios. ¿Qué nos debe de motivar para vivir vidas santas? El temor a Dios. Temer a Dios, porque si Él dice que un día va a haber un juicio, y en ese juicio cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de nuestras vidas. ¿No nos debe dar temor de que se va a llegar ese día? Muchas veces tenemos temor a la muerte. Tememos que vamos a morir. Y mucha gente piensa que porque te mueres automáticamente te vas al cielo. Pero la Biblia no dice eso. Debemos de tener temor que estemos bien con Dios, que hemos estado viviendo, respetando, en obediencia. Esa debe ser nuestra plataforma cristiana. Por eso que pasa ahí, más abajito, ahí en el mismo capítulo 7, en el versículo 11, donde dice, porque mirad que solicitad ha producido en esto vosotros, esta tristeza piadosa, que vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. Ese temor para el Señor, eso es lo que pide de nosotros. Queremos vivir nuestras vidas sin temor del que hablamos al principio. Ese temor a las cosas, al hombre. No queremos vivir nuestras vidas así, sino que con el temor a Dios, temor al Señor,
Por eso es que nos escribe, y vamos a concluir aquí en primera de Juan, el apóstol Juan, ahí en primera de Juan, y en el capítulo 4. Y vamos a ver los versículos, empezando el versículo 16. Ahí se escribe el apóstol Juan, dice, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Y esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y Juan dice, no debemos temer esas cosas, sino que temer a Dios, temer al Señor, porque en Él hay la perfección, en Él hay amor. Él nos va a cuidar. Ese temor se hace perfección en el amor de Cristo. Por eso es que nos lo dice. Pero al concluir, sí es nuestro beneficio temer, como dice Mateo, ahí en el capítulo 10, Mateo ahí en el capítulo 10 y en el versículo 28 nos dice, no teméis a los que maten el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Si a alguien vamos a temer, es al Señor, es a Dios, porque Él puede destruir el cuerpo y el alma. Esperamos que en esta tarde nos vayamos meditando y pensando que Dios no quiere que vivamos vidas temerosas, sino que tengamos temor a Él, ese respeto, que Él es digno, en obediencia, en fe, y hacer su santa voluntad. Sabemos que todos aquí han obedecido el Evangelio y como quiera se hace la invitación. Quizás haya alguien que simplemente necesita oraciones o simplemente quiere dar gracias a Dios por lo que haya Dios bendecido en sus vidas. La oportunidad se hace mientras que el hermano pasa y nos dirige en un himno de invitación.